Amigos, muy buenas noches. Estamos iniciando la semana y como siempre la iniciamos muy bien, analizando los temas importantes, los que a ustedes les importan y les afectan. Soy Jonás a través de la señal de Canal 10 Quiero TV y esto es Nosotros Decimos. El día de hoy, después de lo que pudimos compartir con ustedes ayer domingo, es importante retomar el tema de la reforma electoral, pero más que la reforma electoral, ¿qué dicen los ciudadanos? Hubo una manifestación pública aquí muy cerca de la Minerva. Canal 10 les presentó esta serie que denominamos Democracia en Riesgo, pero también hubo una manifestación multitudinaria en la capital del país y lo hubo en otras 50 ciudades. Y estoy cerrando la cifra porque el asunto se convierte en algo controversial. Nuestro interés no es entrar en polémica. Nuestro interés es presentarles los argumentos sólidos, contundentes, que nos hablan de qué es lo que nos depara la reforma electoral. Y no se los voy a platicar yo. Ya se los hemos presentado a lo largo de la jornada. Hay personas muy capacitadas y sobre todo que se han ocupado del tema durante décadas. Voy a presentárselos para iniciar con nuestra charla esta noche aquí en la mesa de Nosotros Decimos. Y como siempre lo hago, comenzamos de izquierda a derecha y además es nuestra invitada esta noche, Paula Ramírez, es la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado. Bienvenida, consejera. Buenas noches, Jonás. Gracias por el espacio. Gracias a usted también por acompañarnos, igual que lo hace el maestro Carlos Manuel Rodríguez, quien es el titular de la Junta Local del INE. El INE, que está tan vilipendiado, maestro, bienvenido. Buenas noches, Jonás. Buenas noches a todo el teleauditorio. Gracias. Y está con nosotros y le agradezco por su tiempo, porque el Colegio de Jalisco es una institución académica que se ocupa mucho de la historia, pero que también tiene especialistas dedicados todo el tiempo a revisar la realidad social. Roberto Arias, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo y para no estar robándome segundos, porque luego una hora se nos hace muy poco, quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes de la movilización del día de ayer? De la reforma electoral. Es una pregunta que se dice en muy poco tiempo, pero que implica muchas cosas. Si me permiten, comienzo con nuestra invitada. Consejera presidenta, la movilización de ayer ya nos dice mucho. ¿Qué es lo que usted considera y sobre todo de esta propuesta de reforma? Bueno, de la movilización de ayer yo creo que es una buena noticia en sí misma, porque fue una manifestación pública pacífica, creo que una vigorosa demostración pública en torno a la defensa no de una persona, no de una figura, sino de una, digo yo, edificación colectiva que es nuestro sistema electoral. Y en torno a cuál es la percepción que tengo yo y el Instituto Electoral en torno a esta iniciativa de reforma, pues decir que la semana pasada precisamente hicimos un pronunciamiento público desde el instituto, emitimos un documento, pero además tuvimos una rueda de prensa y ahí planteamos varios aspectos por los cuales consideramos que esta iniciativa de reforma plantea propuestas muy serias, digo yo graves, para nuestro sistema electoral, porque en primer término va en contra, y esto es algo que hemos tratado de discutir en muchos foros, de los principios fundadores de nuestra República Federal. Ahí la reforma propone, como sabemos, extinguir las instituciones electorales locales, tanto administrativas como judiciales, instituciones que, hay que decirlo, se han encargado de organizar elecciones libres, pacíficas, genuinas, periódicas, competidas a lo largo de los últimos 30 años, por lo menos. Por otro lado, deja a los estados sin sus facultades para emitir sus propias leyes electorales. Leyes locales que, déjenme decirles, han posibilitado el ensanchamiento del ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo, en materia de paridad. Hoy día, por ejemplo, Jalisco tiene el Congreso donde hay mayor número o mayor proporción de legisladoras que en cualquier otro órgano parlamentario de nuestro país, pero también en materia de acciones afirmativas para el acceso a cargos públicos de distintos grupos digamos, que han sido históricamente vulnerados. Estamos hablando de personas que radican en el extranjero, de pueblos originarios, de la diversidad sexual, juventudes, etcétera.
Adicional a este tema de la imposibilidad de emitir sus propias leyes, la iniciativa también propone que los estados renuncien a una facultad básica de definir el tamaño de sus congresos y la composición básica de sus ayuntamientos. Y en este punto nos parece muy relevante destacar que hay una intromisión al federalismo mexicano en donde pues desde el centro, desde una visión, desde mi perspectiva restrictiva, se propone pues que los congresos locales y los ayuntamientos estén integrados de una forma particular. Hemos dicho estas cuestiones, muchas más otras que no quiero quitarle la voz a mis colegas aquí del micrófono, pero sí diría que para las entidades la iniciativa de reforma plantea básicamente dejarnos sin la posibilidad y la libertad de regular, de administrar y de definir nuestra vida política local. Paula Ramírez, le agradezco mucho la introducción. Ahora, si me permite, doctor Roberto Arias, voy con Carlos Manuel Rodríguez. Él es el titular de la Junta Local del INE. ¿Y sabe por qué, maestro Carlos Manuel? Porque el presidente dice que ustedes cuestan mucho dinero. Porque el presidente dice que ustedes representan una élite. Son parte de los que administra pues, la parte conservadora, la parte aspiracionista. Y el día de hoy dijo, qué buena manifestación, es la del striptease, del conservadurismo. Y yo alguna vez le dije, hace unos pocos días aquí a la doctora Paula Ramírez, hace falta que hagan equilibrio con los argumentos. ¿Usted qué responde a todo eso? Bueno, primeramente, gracias, es un privilegio estar aquí con el doctor Arias, con la maestra Paula, que preside el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bueno, sí, en efecto, han sido expresiones muy propias de la narrativa del presidente de la República, pues que en algún momento le han surtido efecto, como el tema del fraude. El fraude realmente, dicho por él, pues en momentos dice uno, bueno, y ya chole con ese tema, creo que ya lo explotó mucho, hoy está en la presidencia de la República y aún sigue con estos temas. Realmente, con lo que puedan ganar los consejeros electorales, pues no puede resolver ningún asunto o ningún problema. Aquí es importante detenerse, ¿no? Porque se ha construido una leyenda urbana gigantesca. Entonces, ¿cuánto dinero es? Hay que hacerlo entender, arriba de 200,000 pesos que gane cada consejero no va a resolver los grandes problemas nacionales. Y además, si no lo analizamos en contrapartida con los enormes gastos que está haciendo la Administración Pública Federal, con el asunto de la construcción de la refinería, con el tema de la cancelación del aeropuerto, en donde se liquidó el aeropuerto y aún sin haberse construido, con el tema del Tren Maya, pues me parece que no tiene comparación. Entonces, creo que hay que ubicar las cosas en su justa dimensión. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral es mínimo respecto del presupuesto nacional. Son unos cuantos centavos de cada peso del presupuesto, es algo que no es nada significativo, pero sí en la narrativa presidencial, pues obviamente que sí le saca enorme raja. Hay que decirlo, en esta narrativa presidencial, pues ha sido el Instituto Nacional Electoral objeto de sus ataques. La verdad, realmente injustificados, porque finalmente ha sido la institución que organizó la elección en la que resultó legítimamente ganador. Y bueno, también hay que decir que el presidente de la República pues viene utilizando un lenguaje que en mi concepto no va con la calidad de su representación. Él es el presidente de los Estados Unidos mexicanos y sin embargo es frecuente la ofensa, la utilización de medias verdades, la utilización de sofismas, la utilización de argumentos que realmente son engañosos y es en lo que se ha traducido la argumentación de la necesidad de una reforma electoral. Una reforma electoral pues, que es totalmente inoportuna, una reforma que está planteada por el propio poder político a unos cuantos meses de iniciar o de que se inicie un gran proceso electoral en que habrá renovación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, se renovará la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores.
A ver, las reformas electorales se plantean, y en nuestro país se han planteado desde la oposición, no desde el poder político. Es decir, ¿cuántas reformas llevamos? Alrededor de 8 reformas, y a través de ellas se ha venido perfeccionando un sistema electoral que le ha garantizado a los ciudadanos que su voto se cuenta bien y cuenta para integrar los órganos del Estado mexicano que ameritan esa legitimación popular a través del voto. El Instituto Nacional Electoral ha mostrado, y su antecedente, el IFE, han mostrado su eficacia, han mostrado que ha venido funcionando y además forman parte de todo un sistema electoral que se ha construido durante muchos años y ha costado enormes esfuerzos a los mexicanos, ha habido grandes acuerdos nacionales, ha habido luchas de la izquierda mexicana importante y ahora resulta que desde el poder político se quiere deslegitimar. ¿Qué es lo que puede pensar el ciudadano común? Estos señores que acceden con estas reglas que fueron aprobadas, que acceden al poder, bueno, pues hoy las quieren quitar. ¿Qué equivale? A que consideren muchas y muchos ciudadanos que, bueno, estos utilizaron esta escalerita para llegar al poder y ahora quieren quitarla. Entonces, me parece que las ciudadanos y ciudadanos en México debemos de tomar conciencia de la importancia de participar en el espacio público. Por eso, este domingo, a mí en lo particular me pareció muy alentador que la ciudadanía de manera libre, sin acarreos, sin el estímulo de dádivas, sin el lonchecito que es muy acostumbrado ahí entre algunas fuerzas políticas y algunos factores de poder, acudieron libremente. La verdad resulta alentador, lo voy a decir por qué. Porque representa un avance en la educación cívica de nuestra ciudadanía, en la importancia que tiene el tomar el espacio público para hacer valer su opinión. Y en este caso, vayamos interpretando qué es lo que significa la presencia de la ciudadanía en las calles, en 50 ciudades de la República y además en ciudades del extranjero. La verdad a mí me pareció impresionante ver imágenes de la concentración que hubo en la Ciudad de México, que se ha querido disminuir su participación, pero fueron arriba de 600,000 ciudadanos. Bueno, dijeron que 12,000. Bueno, o sea, si así quieren contar los votos, pues entonces, pues por favor, están... Don Carlos Manuel, perdón, Paula, doctor, si me permiten voy a hacer una primera pausa, regreso con el presidente del Colegio de Jalisco, porque ciertamente las dos opiniones que ustedes dieron ya nos dan beta para indagar en varios temas, pero vamos a seguir consultándoles sobre lo que es el panorama general. Vamos a una pausa esta noche del lunes 14 de noviembre. Les recuerdo que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales. Soy Jonás, esto es Nosotros Decimos, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso platicando con Paula Ramírez, Carlos Manuel Rodríguez y Roberto Arias. Ellos son los titulares del Instituto Electoral del Estado, de la Junta Local del INE y también del Colegio de Jalisco. Doctor, voy con usted rápidamente. Nada más me permito platicarle a nuestros televidentes parte de lo que comentamos en el corte. Ahora resulta, es que yo no puedo dejar de sorprenderme de la habilidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle vuelta a las cosas. Hoy en la mañana habló del tema, no podía dejar de tratarlo en su rueda de prensa mañanera. La manifestación de personas que defienden al Instituto Nacional Electoral se extendió por varias decenas de ciudades. Y dijo, sí, qué buena manifestación. Es el striptease de los conservadores en México. Yo no comulgo con él, pero de repente el tema ya no fue la manifestación en defensa de la autoridad electoral. La temática era ¿cuántos fueron? Digo, bueno, yo siempre lo he dicho, si van 5 a manifestarse, la manifestación es válida. Y si van 5 millones, pues es válida, nada más que con muchísima gente. ¿Usted cómo evalúa lo que está pasando? Sí, totalmente. La verdad es que el tema de las cifras
es el tema sobre el cual se quiso desviar el asunto. Preguntabas en la mesa, bueno, ¿qué te pareció la jornada? Para mí fue la oportunidad de llevar a uno de mis hijos para mostrarle, ¿no?, pedagógicamente cómo se defienden las cosas en este país. Punto, ¿no? Y ¿qué viví en la concentración acá en Guadalajara? ¿Qué es lo que les decía? Lo que más me sorprende es que muchos amigos me buscaban y me decían, ¿vas a estar? Sí, claro que vamos a estar y vamos a defender el tema. Sin embargo, ya cuando uno platica con ellos, en realidad no tienen claridad, ¿no? Es simple y sencillamente, Andrés Manuel no quiere el INE, nosotros lo queremos. Es un tema de polarización absurda, absoluta. Y entonces creo que lo que se vivió el día de ayer es una fiesta cívica, o sea, la verdad es que hay que verlo como lo que fue, una movilización en donde los ciudadanos están dispuestos a decir, nosotros también opinamos, nosotros sí contamos, nosotros sí opinamos y sentimos, ¿no? Y fue un posicionamiento muy claro. Y ante eso, el señor presidente podrá decir misa, podrá decir, minimizar el tema del número, pero la verdad es que la contundencia fue demoledora, ¿no? Me sale la beta de profesor y yo te diría, como tú lo dijiste, bueno, es que en el colegio se preocupan por la historia. Bueno, es que el tema que está ahorita en juego es precisamente, yo creo que lo dijo muy bien Waldenberg, que fue el único orador, dijo, el problema mayúsculo, el principal, el que nos sacó a las calles es que lo que se pretende hacer simple y llanamente es olvidarnos de la historia, es deconstruir, ya lo decía el presidente del INE aquí local, son básicamente 8 reformas. Entre el 77 y el 2014 se ha venido construyendo el sistema electoral. Y lo dijo Waldenberg y lo subrayo, se refirió al sistema electoral. Y el sistema electoral, desde mi punto de vista, es el espacio mejor regulado que tenemos. Cuando yo hablo del sistema electoral es la competencia electoral. Ese es el tramo de tiempo, ¿sí? Pero si comparamos el tramo de tiempo de lo que ocurre desde que comienza el proceso electoral hasta que culmina con los resultados, no solamente la jornada electoral, sino todo el proceso, es el mejor sistema que podemos tener desde el principio de que se fue construido desde la desconfianza. Tú le planteabas que si era mucho el presupuesto, ¿no? Digo, bueno, ha sido costoso el sistema y a lo mejor resulta muy costoso, independientemente que si lo comparamos con otros gastos de la administración pública, pues por supuesto que no pinta. Es pequeño. ¿No? Pero comparado. Lo que yo le decía, si queremos realmente abonarle a que sea más eficiente en cuanto a recursos, pues tenemos que empezar a construir un sistema basado en confianza. Y el problema está en lo que está ocurriendo ahorita, en lo que yo le llamo la competencia política, para diferenciarla de la competencia electoral. La competencia electoral está muy bien regulada, inicia el proceso con el registro, la convocatoria, y los partidos ya saben cuál es su juego, los tiempos, sus plazos, ¿no? Hasta la culminación de la jornada electoral y se dictamina el resultado y luego se pasa a la judicialización. Todo ese sistema en este momento está calibrado. Nos guste o no nos guste, está calibrado. Pero ¿qué sucede en cuanto asumen los gobiernos? ¿No? Y hasta que empieza el siguiente periodo electoral. O sea, pues es exactamente lo que no está regulado. En cuanto asumen los gobiernos. Claro, el comportamiento de los políticos en el gobierno pues es el uso de recursos, ¿no? Para las famosas, tenemos ya corcholatas, ¿no? De todos los colores, ¿no? Y como lo diría Augusto Chacón, que me gustó mucho, en este país parece que estamos viviendo esperando el siguiente proceso electoral. O sea, es en el momento en el que se asume los resultados de una elección hasta la siguiente elección, pareciese que hay como ánimo de, bueno, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán... ¿no?
Sí, hay varios paradigmas, doctor Arias, que hemos asumido como reales y a mí me parece que son sumamente cuestionables, como el Claro. hecho de que una elección resuelve problemas Claro. ciudadanos, cuando la elección sirve para Y elegir entonces, autoridades. ahí lo que yo diría, ¿no? Y lo que creo que nos corresponde a los profesores es tratar de clarificar el asunto. Lo que el presidente presentó fue una iniciativa bastante revuelta, que tiene que ver con, sí, el sistema electoral, que es lo que nos está concentrando, ¿no?, en la discusión, pero hay una serie de elementos que trascienden al sistema electoral, ¿no? Y mi punto de vista, conociendo el pragmatismo con el que se ha manejado el presidente, es simplemente ponemos un montón de asuntos para ver qué vamos a entrar a negociar para sacar los temas que a él le interesan, ¿no? Que es la otra parte. Yo he escuchado a varios colegas decir, no es una reforma electoral, estamos hablando de una reforma política de gran calado y está revuelto con el tema electoral, ¿sí? Pero insisto, aquí yo creo que lo que es importante es decirle al presidente que la simpleza con la que quiere tratar de resolver los grandes problemas nacionales no es la vía. Y yo soy de la idea, como lo diría Goldenberg, de utilizar el método tradicional del debate, del consenso, que nos tardemos lo que tengamos que tardarnos. Y lo acaba de decir, y lo dicho, de hecho lo dijeron desde el Instituto de Estudios de la Transición Democrática. La gravedad es también el tiempo inoportuno con el que están sacando el tema. Que es otro tema adicional. Más o menos lo que ellos señalaban es que, haciendo un análisis histórico, hay que ver la historia para descubrir los aprendizajes, cada reforma electoral tuvo una elección en donde se probó, donde se probaron las reformas, ¿no? Y se mejoraron. Esta sería de avanzar, espero que no, la primera reforma que se estaría validando en una presidencial. Y tú sabes lo que se juega en una elección presidencial. Claro. Entonces, es inoportuna por donde se le vea, en lo tocante al sistema electoral. Ahora déjenme preguntarles algo a los tres y pues tratando de aplicar nuestra capacidad de síntesis. El tema de los costos. Hablemos de los costos porque se ha convertido en la gran bandera popular. Es que cuesta muchísimo el proceso electoral, es muy caro el INE, ganan mucho dinero los consejeros. No podemos seguir teniendo elecciones tan costosas en un país de pobres. A ver, un proceso electoral aquí en nuestro país cuesta 8,000 millones de pesos. Federal. No cuesta, federal, no cuesta lo que mencionan en esa narrativa. Y la verdad es una cantidad muy pequeña respecto de lo que cuesta, por ejemplo, un proceso electoral o que está costando actualmente en los Estados Unidos, que es una cantidad, pero de verdad enorme, y en dólares. Así que esto es parte de una narrativa para atacar a una institución que, pues la verdad parece que forma parte de las fobias del presidente de la República, lo quiero decir así. No parece. No parece. Es totalmente. Entonces, yo creo que el presidente de la República debe, derivado, que es el representante del Poder Ejecutivo Federal, reflexionar más, serenar sus ánimos, porque finalmente las decisiones que se tomen y empujadas por el poder público pueden ser decisiones que pueden trastocar hasta el orden, hasta dijéramos, hasta la paz social en un momento dado. Además, ese lenguaje que utiliza polarizante, ofensivo, enfrentando a los mexicanos, no es lo mejor para este país. Lo que este país espera, concordia. Y precisamente quienes salieron a las calles fueron a decir sí a la concordia, fueron a decir sí a la permanencia de instituciones democráticas. Su presencia en las calles fue un verdadero grito para decir sí
al derecho que tenemos los mexicanos y las mexicanas al voto libre, que no sea sesgado, que no sea tergiversado. ¿Y no eran puros conservadores, don Carlos Manuel? Por supuesto que no, había muchísima gente de origen humilde, si ustedes quieren, muchas personas de clase media que serían, si ustedes quieren, aspiracionistas, pero creo que este es un elemento distintivo. Perdón, de la clase media. Es que no quiero ser provocativo, pero el presidente pero dijo a ver, hoy... concluyo, Sí, dijo, concluyo. para eso estamos dándole dinero a los mayores. Concluyo. La ciudadanía dijo sí a la autonomía de las autoridades electorales frente al poder. Dijo sí a que no existan ganadores preestablecidos y vemos qué es lo que está sucediendo. Y la verdad es que tenemos un sistema electoral en el que no hay ganadores preestablecidos. Perdón, Paula, sé que nos quiere decir, ya tiene muchas palabras en la boca, pero tengo que hacer una pausa. La he estado escuchando en los últimos días, no creo que la pierdo de vista, y sé que nos tiene que dar muchos argumentos, yo mismo lo dije en su oportunidad, es que las autoridades electorales tienen que salir a decir lo que luego los diputados no saben decir. Volvemos después de una brevísima pausa, después nosotros decimos. Amigos, rapidísimo, ya no quiero entretenerme porque lo que importa son las opiniones de nuestros invitados. Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral. Bueno, reitero lo que decíamos, ¿no? Hay toda una construcción dialéctica sobre lo que cuestan los consejeros, los institutos electorales, cómo un pueblo tan pobre y tan noble como el nuestro se permite gastar tanto en elecciones. De repente como que ustedes no se justifican. Bueno, yo diría... Hay varias cosas que decir en torno a este tema de los costos, ¿no? Lo primero creo que hay que decir es que el Instituto Nacional Electoral o la función electoral en México se hace cargo de cuestiones que van más allá de la función estrictamente electoral. Pongo el caso muy elocuente de la credencial de elector. El derecho a la identidad en México está a cargo de una institución electoral, en este caso del INE, y como todas y todos sabemos, pues el Instituto Nacional Electoral destina una muy importante parte de su presupuesto, no me dejarás mentir, Carlos Manuel, alrededor del 30% está destinado al Registro Federal de Electores, que es la base de datos más abarcadora y más confiable que tenemos en México de nuestra ciudadanía. Eso creo que es lo primero que hay que mencionar. Ahora, que se pueden hacer ajustes aquí y allá, desde luego. Creo que hay una agenda pendiente en materia de voto electrónico, por ejemplo, en donde, por cierto, Jalisco es pionero y tiene mucho que decir al respecto. Pero a mí lo que me llama la atención es que en la iniciativa de reforma, las propuestas que se plantean digamos, con motivo de disminuir este alto costo, no veo que tengan realmente o que se traduzcan realmente en un ahorro. Vuelvo a plantear el tema local. Con la extinción de las instituciones locales, de los organismos públicos electorales locales, no desaparecen las funciones que actualmente realizamos las autoridades locales. Son funciones que no están duplicadas con el Instituto Nacional Electoral, hay una distribución de funciones muy clara, muy bien normada y que la nueva institución, este nuevo INEC, tendría que asumir. ¿Y de qué tamaño son esas funciones? Les pongo un par de ejemplos. Registro de candidaturas. Esa es una función exclusiva de las autoridades electorales locales y nada más para hacer un comparativo, el año pasado, en la elección de 2021, que fue federal y local concurrente, el INE registró alrededor de 3.500 candidaturas en todo el país. Solo en Jalisco registramos cerca de 15,000 candidaturas. Ahora multipliquémoslo por 32. Ese es el tamaño de la función o del trabajo que tendría que asumir esta nueva institución central. Pero luego surge la pregunta, ¿y cómo lo harían? Si también en la iniciativa de reforma se propone eliminar a la estructura desconcentrada, permanente y profesionalizada que tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo en lo específico, y creo que muchas personas nos preguntamos, ¿cómo se produciría ese ahorro? Otro elemento, se dice que las y los consejeros, así como las y los magistrados, serán electos por voto popular.
pues esa elección va a costar, Híjole. y va a costar bastante, porque es una elección nacional. Y ya nos dijo Carlos Manuel cuánto cuesta una elección nacional en nuestro país. Entonces, sinceramente, yo no veo una reducción de costos en el sistema electoral, y creo que hace muy bien el doctor Arias en referirse al sistema electoral en su conjunto. No estamos hablando solamente del Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de una construcción histórica, lo ha dicho muy bien el doctor Arias, histórica, de acuerdos políticos, de negociaciones locales, para construir lo que hoy tenemos. De manera que, yo insisto, no veo dónde esté ese ahorro. El Instituto Estatal de Jalisco este año vale al presupuesto del Estado 0.07% del presupuesto anual. ¿En pesos, doctora? 100 millones de pesos. Es lo que cuesta este año. Este año, 102 millones de pesos. Y hacemos consultas indígenas, activamos mecanismos de participación ciudadana, registramos agrupaciones políticas, tomamos una serie de medidas para contrarrestar o mitigar la violencia política en razón de género. Ahora mismo tenemos instrumentada un programa amplio en todo el estado que se denomina Jornadas para combatir o para construir espacios libres de violencia política en razón de género, por hablarte de muchas otras funciones estrictamente fuera de proceso. También estamos preparando el proceso electoral ahora mismo, estamos desarrollando mesas de trabajo para aprobar los lineamientos de paridad muy locales, así como las acciones afirmativas. Estamos rehabilitando material electoral, porque si bien el INE instala las casillas en el día de la jornada electoral, somos los institutos electorales quienes llevamos nuestra documentación electoral, quienes llevamos nuestro material electoral y quienes también lo recogemos, los resguardamos, lo llevamos a nuestros distritos, lo contamos en nuestros consejos distritales, en órganos colegiados, ciudadanos, con partidos políticos. Todo ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? Es que todo eso abruma mucho a la ciudadanía, es demasiado tecnicismo. Y de repente es mucho más fácil decir, son muy caros. Fácil. Hay que hacerlos más baratos. ¿Quién va a organizar las elecciones para gobernador, para legisladores locales y para ayuntamientos? Pues me Mira, imagino que yo el te- INE. yo- Perdón, yo te lo doctor, pondría- Nada más déjeme poner Sí. un ejemplo que me viene a la mente ver. rapidísimo. Se lo pregunté a José María Martínez, senador de la República. Senador, ¿urnas electrónicas para ahorrar dinero? No, no hay confianza. Seguimos con los votos de papel. Y eso significa decenas de millones de pesos más costosos. Hoy el hombre está siendo propuesto como candidato a gobernador. Digo, no es algo indebido, pero pues es que es un diálogo de sordos, ¿no? Bueno, ahorita que comentas este tema de las urnas electrónicas, yo he sido presidente de casilla. Y cuando te digo que el sistema está montado en la desconfianza, es porque está montado en la desconfianza. Entonces, he sido presidente y he sido secretario. Y con eso de que, es que usted es doctor. So what? También usted puede escribir. Pero el tema es el número de folios que uno tiene que llenar, ¿no? Y tienes que calcarlo para que se calque todos, ¿no? Sí. Y al final, porque tengo que entregarle uno a cada representante de partido. ¿Sabes qué es lo que en la práctica que ha ocurrido? Que los representantes toman la foto con su teléfono celular y ya la tienen en automático en sus centros de cómputo que han organizado. O sea, la tecnología ya está presente. Sin embargo, en virtud de que el sistema está montado en la desconfianza, tiene que recurrir a un montón de formatos y formatos y formatos. Ahí es donde se podría introducir eficiencias, pero sobre procedimientos. Sobre procedimientos. O sea, el tema es qué hace falta para, lo decía Woldenberg. Por supuesto que no hemos llegado a la estación final, ni mucho menos estamos en el paraíso del sistema electoral. ¿No? Pero tenemos aprendizajes. El asunto es, ya hay aprendizajes y sobre esos aprendizajes se pueden mejorar cosas. Lo de los algoritmos, pues, por supuesto, a ver, simple y sencillamente las famosas, para usar el parámetro que tú das del presidente, las benditas redes sociales, ¿no? Los famosos bots. Sí. ¿No? Por favor, o sea, si son capaces de desarrollar esa tecnología para distorsionar la opinión pública en redes sociales, pues por supuesto desde ahí estás fincando la desconfianza a que puedas utilizar
herramientas tecnológicas, porque van a decir, no, es que el algoritmo, ¿cómo está? ¿No? El ciudadano se va a perder ahí. Y entonces, ¿sí me explico? Es un poco el tema, ¿no? Sí, a ver. A ver, maestro. lo caro de nuestros procesos electorales radica por el número de blindajes electorales que se tienen que implementar para evitar las conductas delituosas de los propios contendientes. Exacto. De los mismos que hablan de abaratar o de que nuestros procesos electorales no cuesten tanto. Y además, bueno, hay que decirlo, el número de funciones que le han dado al Instituto Nacional Electoral para que las desempeñe. Todo eso cuesta. Cada uno de los renglones de las funciones que se le encomiendan al Instituto Nacional Electoral tienen un costo enorme de millones y millones de pesos. A ver, sigamos con lo de la presencia de la ciudadanía en las calles ayer. Muy bien. Que fue un evento venturoso desde ese particular punto de vista. Yo empiezo por agradecer a los ciudadanos que hayan asumido una postura de defensa a la institucionalidad democrática, al Instituto Nacional Electoral, que les ha dado su total confianza. Y hay que decirlo también expresó no y de manera categórica, los ciudadanos dijeron no a un país de un solo partido, sí a la pluralidad política, a la coexistencia política, no a un presidencialismo autoritario, opresivo, que ya lo vivimos y que se aprovechó de las instituciones electorales. Y hablamos de la década de los 80s y los 70s. Dijo no a las elecciones sin competencia. Dijo no esta ciudadanía, dijo no a centralizar los procesos electorales en una sola institución. Ya lo dijo la maestra Paula, somos una república federal. Es importante darle cauce a toda esa problemática en los comicios locales que surgen en las 32 entidades. Les diré una cosa, lo que se pretende al plantear una sola institución es a crear el caos, porque además ahogando, asfixiando a las instituciones electorales desde el punto de vista presupuestario, no dándoles los recursos que se requieren, pues eso tiende a producir una implosión en la propia institución, a producir el caos, el caos. Ahora, la ciudadanía ha sido, la verdad, yo diría, muy perspicaz. Ya ha entendido que debe defender sus instituciones electorales, debe defender al INE, porque afectándose al INE, se afecta a todo el sistema electoral que hemos construido durante los últimos 32 años y que ha sido la construcción colectiva, no es la creación de una sola persona, es una creación democrática en la que la pluralidad estableció espacios para arribar a grandes acuerdos. Y dijo algo muy importante, sí, a la estabilidad política, porque a través de los procesos electorales atraviesa la paz pública y los conflictos electorales pueden desatar grandes pasiones políticas y pueden afectar y pueden alterar la paz pública. Y el Instituto Nacional Electoral, en los hechos, con el cumplimiento cabal de las atribuciones que le otorga la Constitución, ha sido un anclaje de estabilidad política. Y yo le reconozco al doctor Roberto Arias lo que ha expresado respecto del Instituto Nacional Electoral y respecto del sistema electoral que tenemos, que le ha dado certidumbre a la ciudadanía. Bueno, escuchaba a la maestra Paula Ramírez en días pasados en otra entrevista, decía, bueno, yo no sé por qué critican tanto a nuestras instituciones electorales, de todos lados hay alternancia. Jalisco es un estado donde gobierna Movimiento Ciudadano, antes fue el PRI, antes fue el PAN y antes fue otra vez el PRI.
Tengo que hacer una pausa rapidísimo, si me permiten, regresamos. Me gustaría que abordáramos, porque el tiempo ya se nos está agotando, ya vio el doctor Arias el reloj, otro tema que se convierte también en parte de la leyenda urbana. Si el INE es aliado de las clases gobernantes, si es aliado de una élite conservadora, porque esto es parte del discurso presidencial todos los días. Yo digo, a ver, vamos a desmontarlo un poquito, ¿no? Ya volvemos. Esto es Nosotros Decimos. Están conmigo Roberto Arias del Colegio de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez del INE en Jalisco y Paula Ramírez del Instituto Electoral del Estado. Bien, estamos de regreso, este es el último segmento y ya les comenté a nuestros invitados, pues espero que se pueda decir lo que ustedes tienen pensado, pero les dejo este planteamiento que les hacía anteriormente. Las instituciones electorales, amigas, aliadas, cómplices, en contubernio con las élites. La respuesta contundente es no, y creo que hay múltiple evidencia que lo acredita. Empezando por esto que comentabas tú, las múltiples alternancias. A nivel estatal, desde por lo menos los últimos 8 años a la fecha, es decir, desde que tenemos este nuevo sistema nacional electoral, la alternancia política en las entidades ha ocurrido en el 70% de los casos. Y en cuanto al INE en concreto, a mí me cuesta mucho trabajo comprender esta crítica porque el INE es la institución que no solo le dio el registro a Morena como partido político, sino que ha acreditado el triunfo de 22 gobernadores y gobernadoras en las entidades de la República, por no hablar de que el INE, la única elección presidencial que ha organizado, es aquella en donde se le acreditaron 30 millones de votos al hoy presidente de la República. De manera que yo no alcanzo a comprender en dónde está la parcialidad del Instituto Nacional Electoral y mucho menos dónde está la parcialidad en cuanto a la fuerza política que hoy ocupa el gobierno. Por el contrario, mi opinión es muy acorde a lo que señalaba el exconsejero José Woldenberg en el discurso el día de ayer. Nuestro sistema electoral ha posibilitado que la pluralidad política de nuestra nación a nivel federal y subnacional se exprese en todos los niveles de gobierno que tiene nuestro país. Eso es lo que ha posibilitado y lo ha hecho de manera civilizada y pacífica, insisto, en el periodo de mayor alternancia política que se haya registrado en la historia de este país. Es decir, nuestro sistema electoral vino a resolver un problema que teníamos antes de los años 90, 80 y para atrás, en donde efectivamente había una alta conflictividad política y social, en donde efectivamente las elecciones eran un problema porque no eran confiables, porque había fraude electorales, fraudes que hoy están totalmente desterrados. El fantasma, por desgracia, del fraude sigue allí, pero la realidad es que hoy día las elecciones son legales, se pueden comprobar, la ciudadanía verifica y vigila cada paso de la instrumentación de un proceso electoral, al igual que los partidos políticos que, por cierto, son los responsables de la edificación de nuestro sistema electoral actual, todos. Doctor Roberto Arias, déjeme preguntarle porque ante lo que acaba de decir Paula Ramírez, pues suena ahí fuerte el discurso del presidente López Obrador. Sí. Todos los días desacredita eso y habla de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y dice que son pues cómplices, literalmente. Bueno, pues se refiere a las personas, no se refiere a la institución. Esa es la diferencia, es esa. O sea, si tiene un señalamiento sobre una persona, pues para eso están los tribunales y que presente las denuncias formales que tenga que ver para que se le busque a las personas. El tema acá es, estamos hablando de las instituciones, de las reglas del juego. O sea, los consejeros son uno en un colectivo. Decir que tienen la capacidad de decidir por sí mismos, o sea, es... Pues esto es conocer, ¿no? Yo te diría, y cuestionando el tema de
del sentido de la reforma. Ya lo planteaban ayer. Yo te diría, lo que vivimos el día de ayer es nada más y nada menos que la gente votó con los pies. Y literalmente votó con los pies, no solamente porque salió a las calles, sino porque hay toda una teoría que te explica que en regímenes democráticos es posible y deseable la posibilidad de que si tú no estás de acuerdo con determinadas políticas públicas, puedas cambiar de residencia. Eso se llama sistema federal. En todo caso, y se lo planteaba en el foro que amablemente nos convocó el Instituto Estatal Electoral, si hay algo que reformar, yo iría por una reforma que regresara al Instituto Federal Electoral. Porque el Instituto Nacional es una cosa ahí media extraña que en un sistema federal pues viene a confundir precisamente el asunto. Porque al final del día la famosa economía que quiere el presidente es la famosa economía de escala. Dice, es que un solo organismo que regule todo el asunto. Sí, pero lo que se olvida el presidente es que son las instancias locales, entre más cercano esté a la gente, es mayor el diagnóstico y por lo tanto la eficacia para la resolución de los conflictos es mayor. Yo no quiero que el tema de controversia de un distrito, de un municipio que a mí me está afectando, lo vea un burócrata en la Ciudad de México. Discúlpame. Va contra nuestra... A ver, nuestras soy bases constitucionales directivo de una fundadoras. institución educativa. Tengo todavía que mandar a gente a realizar trámites a la Ciudad de México en materia educativa. Sí, pues, suena absurdo, totalmente. O sea, el tema es ese. O sea, su lógica de economía es economía de escala. Pues hagamos un solo instituto. A ver, no. La capacidad de diagnóstico de cuál fue la motivación, los conflictos, el tema a resolver, lo vamos a tener con mayor claridad entre más próximo esté al territorio. Sí, como el caso de esta disyuntiva en Gilotlán de los Dolores, que es un municipio jalisciense donde se quedaron sin autoridades. Si lo tuviera que resolver, digamos, se me viene a la mente Ciro Murayama, allá en el Consejo General. Pues no, Pensemos en cualquier conflicto político que se desate en cualquier localidad de nuestro país. Eso se convertiría entonces en un problema nacional que discutiría el Pleno del Consejo General. Serían, para empezar, miles. Sería una cuestión materialmente inadministrable. Pero además esto que plantea el doctor Arias es central. Es decir, con el desconocimiento o una autoridad ajena digamos, a la política local, a los actores locales, a las pulsiones ciudadanas locales, a las necesidades de los actores. Yo te diría lo que acabas de decir hace un momento, ¿no? De que es que si las instituciones locales son controladas por los gobernadores. Sí. A ver, las experiencias de federalismo, porque eso es lo que hemos tenido en México, las experiencias de federalismo, que quiere decir gobernadores sin controles constitucionales que terminan precisamente descubriéndose que robaron. A ver, eso no es el federalismo que aspiramos, ¿no? En todo caso, lo que tendríamos que estar apostando es por elevar, y se lo dije en el foro, recordarás, claro. Hay un concepto constitucional que le hemos perdido atención, que es el régimen interior de las entidades federativas. Ese es el que tenemos que fortalecer. Y hay infinidad de preceptos normativos a nivel de Constitución General de la República que son abiertamente, ¿sí?, una transgresión al orden interno de las entidades federativas. Ya es tiempo que nos demos la oportunidad de tener una república federal a la altura de los federalismos a nivel mundial. O sea, es impresionante. De hecho, es lo que te decía. Cuando tú revisas la iniciativa del presidente, se está metiendo hasta el número de regidores. Sí. Eso que se lo deje a cada entidad federativa.
Es un tema de orden interno de las entidades federativas. Que además no es lo mismo hablar de Oaxaca que de Jalisco, que de ¿no? Baja Ya California. quiero ver ahí con los usos y costumbres de los municipios indígenas, ¿no? Perdón, doctor, se nos está casi acabando No, no. el tiempo y veo al maestro Héctor Manuel. Adelante, A ver, Maestro Manuel. Que cierre. Yo retomaré algunos aspectos de la propuesta de reforma electoral. Me parece que algunos de los aspectos o no son bien razonados o son argumentaciones engañosas. Porque, por ejemplo, esto de que los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y consejeros del órgano máximo del Instituto Nacional Electoral sean electos. Al rato van a tener la ocurrencia de que los miembros del gobierno del Banco de México, del órgano de gobierno del Banco de México, sean electos. Hoy lo dijo el presidente, más democracia, más elección. Pero a ver, está muy equivocado. La democracia debe ser parte de la naturaleza de la integración de los órganos de representación popular. Hay otros órganos de carácter técnico, órganos autónomos, que requieren además una formación técnica o que también se elegirían a los integrantes del INEGI, por ejemplo. Bueno, me parece que son ocurrencias que la verdad no tienen o no tienen claro o no les importa los efectos negativos que van a producir en todo el país, en el ámbito de nuestro país. A ver, yo diría también que esta iniciativa incluye, si nosotros analizamos los efectos que pudiera tener la operación de una reforma de esta naturaleza, tendría aspectos francamente regresivos. Esto nos llevaría hacia la década de los 70s y los 80s, a la década en que prevalecía un partido hegemónico, a la década en que los procesos electorales eran conducidos desde la Secretaría de Gobernación y todos sus funcionarios, desde la cúpula hasta los funcionarios de casilla, eran designados de manera verticalísima, de tal manera que esta reforma sería totalmente regresiva, es regresar a 40 años atrás. Y lo que tenemos enfrente, o debemos tener enfrente, es un horizonte venturoso, de desarrollo democrático, de desarrollo sustentable, de desarrollo que realmente llegue a los bolsillos del país, que superemos tantos y tantos problemas. El asunto de las reformas electorales, este es un asunto que han traído a la palestra pública cada 4 años, cuando hay problemas que de verdad están afectando la vida de millones y millones de mexicanos. Por eso a mí me parece muy venturosa la presencia de las calles, de las ciudadanas y ciudadanos que acudieron ayer a manifestarse, a expresarse, a decir un sí a la democracia. Pues yo les voy a agradecer mucho el que estén con nosotros hoy. Espero que no sea la última vez, sino que sea la primera de varias. Doctor Roberto Arias, bienvenido. Maestro Carlos Manuel Rodríguez, usted ya ha venido en otras ocasiones, volveremos a invitar. Maestra Paula Ramírez también, la estaremos invitando. Estamos a la orden. Yo me voy a quedar con la gran duda de que sigo esperando, porque ya he dado lectura a parte de lo que turnaron de la oficina de presidencia. Quiero ver qué es lo que proponen los otros diputados, los del PAN, los del PRI. Digo, algo hay que ver, sobre todo que no se quede en una mera negociación política, sino en un razonamiento consciente de a qué nos estamos exponiendo. Les agradezco mucho su presencia esta noche. Gracias. Y les agradezco también a ustedes, amigos. En Nosotros Decimos, estamos muy interesados en este fenómeno que puede implicar beneficios o perjuicios muy fuertes. Aquí estaremos dándoles a conocer lo que dicen las personas que están interesadas en los fenómenos y que los conocen a profundidad. Les deseo una excelente noche y hasta la próxima.